Muy bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos otro seminario, el segundo seminario de este ciclo 2025 del programa Prevenir, organizado por la UART y coordinado técnicamente por FISO. Mi nombre es Elisa Soto, voy a estar conduciendo y acompañándolos y estableciendo un nexo entre el especialista, el experto del día de hoy, que ya les voy a contar quién va a ser, y ustedes, súper agradecidos. Estamos muy contentos porque este ciclo cumple 15 años, sí, así tal como lo escuchan, 15 años del programa Prevenir, en este caso 2025. Son más de 100 seminarios presenciales y desde 2020, aprovechando las bondades de la tecnología, se pueden realizar vía Zoom, como estamos haciéndolo en este momento. Desde hace 29 años el sistema está implementado, el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo, y antes de seguir avanzando les comparto algunos indicadores a través de un pequeño video, de un breve video. Bueno, volvimos para continuar, para ir avanzando a partir de haber compartido estos indicadores con ustedes. Tal cual les señalaba, el sistema existe hace 29 años y estas actividades que vamos a realizar durante este año son 10 seminarios, del cual este es el segundo, y además 10 cursos virtuales, los cuales ya después les voy a señalar a través de qué página pueden acceder para conocerlos, para saber cuáles son e incluso para inscribirse. Por otra parte, las 18 ARTs asociadas a la UART son quienes organizan este ciclo y, como también lo señalé hace un momento, organizada técnicamente, coordinado técnicamente por FISO. Así es que bueno, también queremos agradecer a las 33 instituciones que hacen posible también esto, que apoyan para dar a conocer esta cultura preventiva a través de los seminarios. Así es que bueno, vamos viendo que se va sumando gente, les vamos dando nuevamente la bienvenida y hasta poder presentar a uno, iba a decir pero en realidad son dos, ustedes y él, los protagonistas, antes de presentar al ingeniero Ezeiza de manera formal, que es quien nos va a acompañar en el día de hoy. Les quiero comentar que pueden, por otro lado, conectarse, compartir además este seminario, es decir, a través de todas las redes sociales. UART tiene presencia en Facebook, en X, en LinkedIn, en Instagram, y bueno, y también lo que pueden hacer es, si llegan a subir fotos, por favor hacerlo con el hashtag Prevenir 15 años y también arrobarnos con @programa Prevenir. Esto es un Zoom, pero la idea es acortar distancias lo más posible, y por eso va a haber dos instancias concretas para hacerlo. Por un lado, algo que denominamos votaciones, son dos consignas, en este caso en el día de hoy, que nuestro experto nos ha proporcionado y las vamos a compartir con ustedes para que ustedes voten, de algún modo opinen, dependiendo la consigna y la propuesta. Son de carácter anónimo, simplemente sirven para poder, como dije hace un momento, achicar distancias, conocerlos un poco más, que el ingeniero Ezeiza pueda brindar
todo lo mejor que pueda, que es un poco su propósito, y entonces viene muy bien que respondan eso. Y por otro lado, a lo largo del seminario vamos a ir recibiendo preguntas que pueden enviarlas sin problema vía chat. Dado los tiempos, obviamente no se van a poder realizar todas, pero sí se van a seleccionar las más significativas, las que más se repitan, como para poder trasladárselas a él, pero eso ya sobre el final, antes del cierre y antes de que él se despida, digamos. Así es que bueno, esas son un poco las consideraciones. Obviamente descontamos que a través del chat y a través de esas preguntas no va a haber ningún comentario malicioso, ni discriminador, ni nada que genere malestar en alguien, así es que descontamos eso también. Y bueno, sin más, sin dar muchas más vueltas, porque en realidad tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ahora sí quiero presentarles de manera formal a el ingeniero Fernando Pérez Ezeiza. Él es, tal cual señalé, ingeniero en producción agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Posee formación de posgrado en materia de higiene y seguridad, ambiente, legislación alimentaria y laboral. Se ha desempeñado tanto en el sector público como privado. Actualmente es director de Safety Agro y director de la carrera de Ingeniería Agronómica y Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA. Así es que bueno, dicho todo esto, tengo el enorme placer de presentar, ya sí, ya nos conocemos nosotros, pero ahora lo van a conocer ustedes, y estoy hablando del ingeniero Ezeiza. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a este ciclo Prevenir 2025. Gracias por estar y por brindarnos esta mañana. Buen día, Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Está perfecto lo que dijiste, ¿no? La presencia a partir de esta tecnología. Estamos todos presentes, no hay distancia. Así que bueno, un placer acompañarlos. Felicidades por los 15 años del programa y agradecerles al equipo también por confiar en mí para compartir este intercambio de la mañana, ¿eh? Así que bueno, gracias Al a todos. contrario, un placer enorme que así sea. Así es que cuando vos dispongas, Bien. Fernando, podemos arrancar, por supuesto, aclarando, comentando el tema del día de hoy, que digamos, en mi ansiedad por presentarte no lo señalé, y es ganadería, cómo mejorar la seguridad y salud en el trabajo agrario. Ese es el tema que hoy vas a desarrollar y vamos a compartir ahora en minutos nada más. Exactamente, Liz. Entonces, si te parece bien, a partir de la presentación, Por supuesto, comparto, comparto y pantalla, vos me dirás si ya lo por están viendo, lo supuesto. ven bien. Dale. A ver, Se ve, ahí sí, te iba a decir que se veía perfecto. O sea, ahí se ve muy bárbaro. bien. Se ve Bueno, muy muy bien, bien, perfecto. totalmente. Bueno, bien, bárbaro. La cuestión es, hoy compartí esta mañana, este espacio, un espacio de la mañana, tranquilos, no vamos a estar toda la mañana, pero sí poder hablar sobre este tema, ¿no? Ganadería, de cómo mejorar la salud, la seguridad en el trabajo agrario. Y entonces, pensando un poco en, digamos, en la hoja de ruta, digamos, ¿qué vamos a hacer en este seminario para hablar un poquito de las expectativas también? Yo les propongo lo siguiente. Básicamente, la idea es sensibilizar, obviamente, sobre eh, las principales medidas preventivas para el trabajo seguro con animales, ¿sí? Vamos a hacer foco especialmente en bovinos de carne y bovinos de leche. Y obviamente, ¿qué recorrido vamos a hacer? O los invito a todos a hacer, es a partir de la normativa, desde un abordaje práctico, bueno, a ver qué es un abordaje práctico el que vamos a acompañar, a plasmar acá. Sí, repasar las principales herramientas, qué conceptos, qué refrescar el tema de valoración y gestión de riesgos, alguna propuesta que podamos tomar de algún otro sector, ¿sí? Con foco siempre en qué, como centro, en las personas, en su seguridad y en promoción de la salud, ¿sí? Entonces, para iniciar, un poco lo anticipaba Lisa, los invito a responder una breve encuesta donde queremos conocer básicamente si trabajan en temas relacionados a ganadería, con foco especialmente en bovinos de carne y bovinos de leche. Así más o menos sabemos el auditorio, digamos, que nos acompaña hoy, su afinidad con esta actividad. Así que, Lisa, Sí, ahí si, está, si puedes ya poner una está en encuesta, pantalla tu transcurso. consigna,
Fernando, así es que ya Perfecto. vamos a obtener las respuestas. Fíjate vos que Ok. son personas que evidentemente tienen súper inquietudes de aprender porque el 37% señala que sí trabaja en el sector ganadero y el Ok. 63% que no. Bien, bien. Bueno, bárbaro. Gracias por responder tan rápidamente y también algunos ya tienen información sobre el auditorio. Quiero decir con esto, digamos, uno es apasionado del campo, ¿no? Del trabajo agrario. Eh, lo que vamos a decir acá son, eh, digamos, uno agarra actividades puntuales dentro de la ganadería. Hoy la actividad agropecuaria, la agroindustria en Argentina es súper amplia. Hay un montón de producciones, la diversidad, los ambientes, es totalmente variado y completo. Simplemente los aspectos de la temática, tomé dos producciones básicas y en ese sentido, y ahora lo ratifica la encuesta, la idea es iniciar con un pequeño abordaje, ¿sí? de la actividad ganadera. ¿M? De la actividad ganadera. Entonces, la charla está planteada en dos partes. Una primera parte, que lo que propongo es, bueno, responder un poco de qué estamos hablando, eh, qué riesgos tiene, qué marco normativo lo regula, qué particularidades tiene. Digamos, estas casi dos terceras partes del auditorio que mencionó que no trabajan relacionadas a la ganadería, entiendo que va a estar bueno repasarlo. Y luego del intervalo, el recreo, la pausa activa, la idea es hablar ya un poquito del cómo. Del cómo. Van a ver que lo que se propone aquí son los cómo, son algunas cuestiones que están implícitas en la normativa, pero también vamos a hablar de bibliografía que puede ser, digamos, de otros sectores, directrices, manuales nuevos que salieron, trabajos de repositorios, trabajo de instituciones, porque también la intención que tenía ganas esta mañana de compartir es que obviamente esta charla no va a ser el fin de este tema, sino quizás una puerta de entrada a un disparador a partir también de la bibliografía que acompaña acá profundizando. ¿Sí? Entonces, la primera parte, nosotros vamos a hablar de trabajo agrario y sector ganadero, una pequeña descripción, una breve descripción. Luego sí, vamos a repasar el marco normativo aplicable al trabajo agrario y a la ganadería puntualmente. Y luego, concretamente, ya vamos a estar hablando de los riesgos específicos, ¿eh? Y para eso lo que propongo es una clasificación y por otro lado también eh, validar esos riesgos con la estadística, observar un poquito la estadística que nos dice. En la segunda instancia, como decía anteriormente, sí ya vamos a hablar concretamente de uno de los cómo que propongo, es hablar de los flujogramas de trabajo, la evaluación de riesgo y mapas de riesgos. Y si después hacer foco en procedimientos, ya ir trayéndoles ejemplos junto con el punto 4 sobre nuevos directrices y manuales que ayudan a cómo optimizar la manera de gestionar los riesgos. Esta es un poco la hoja de ruta. Dicho esto, arrancamos con la primera parte. Entonces, a mí lo que me interesaba, y a partir de un trabajo que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, están los autores al pie, es un poquito que tengan el contexto de lo que implica la ganadería para la Argentina. Tal es así que si hablamos de cadenas bovinas, o sea, vacas básicamente, aves, porcinos combinados, estamos en torno al 30% del valor bruto de producción en las cadenas agroalimentarias. Aporta 23% de valor agregado y es una actividad sumamente federal. Por supuesto, luego vamos a ver el mapa de densidad de los establecimientos y las particularidades de cada región, pero es una actividad, y para todos los que han respondido, que bueno, quienes no estaban vinculados, sepan que las encontramos en todo el país y se estima, según este trabajo de la Bolsa de Comercio, que emplea aproximadamente a 400.000 personas. ¿Sí? Bien. Entonces, si uno es que, bueno, Fernando está bien, perfecto, pero hoy jueves a la mañana, si vos, o sea, agarramos una combi, somos unos cuantos, ¿no? Serían varias combis, vamos a recorrer las zonas ganaderas, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde, o cuáles concentran más cantidad? Bueno, según siempre los mismos autores, más del 50% de las cabezas de ganado bovino están, fíjense, en la región de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes.
obviamente hay distintos sistemas productivos y ambientes, pero esas son en las provincias. Y obviamente si sumamos otras provincias, como puede ser Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, sé que hay gente de todo el país conectada, incluso San Luis y Formosa, ya obtenemos el 90% de las existencias. ¿Por qué es importante conocer esto en materia de prevención de riesgos? Bueno, porque es una actividad que vamos a encontrar, como les digo, en todo el país, pero con particularidades. Particularidades de clima, de modalidades de producción, de tecnologías de producción, de razas, de instalaciones. Entonces, en ese sentido, también va a cambiar el abordaje con el cual nosotros vamos a estar relacionándonos con las personas que llevan a cabo esa producción. Luego, si hacemos un enfoque de cadena y nos fijamos un poquito más, bueno, la actividad de cría bovina es la que está más atomizada, ¿sí? Eso es una particularidad que tiene la cría. Y entonces, y en línea con los resultados de la encuesta que hicimos al comienzo, fíjense, en Argentina se hacen censos nacionales agropecuarios, el último es el año 2018, ahí se han contabilizado esa cantidad de establecimientos de explotaciones agropecuarias y están descritas las siguientes actividades. Entonces, quizás para los que no están relacionados con nuestro sector, digamos, los que hacen actividad cría bovina, digo, para mí el primer punto de la prevención es conocer el sistema productivo, es esa relación indisoluble que tiene que haber entre el profesional que la disciplina agropecuaria o agraria y el profesional de higiene y seguridad, porque para poder prevenir es necesario poder conocer en forma totalmente exhaustiva y acabada el sistema productivo. Entonces, digamos, si uno tuviese que simplificar ahora al respecto de esta presentación, los criadores, la actividad bovina de cría, lo que hace básicamente es producir terneros. Después hay una etapa que se llama recría, donde se optimiza el desarrollo musculoesquelético de los animales. Y después tenemos distintos métodos de engorde, que puede ser invernada o engorda corral, donde nosotros promovemos a aquellos animales con destino justamente que engorden, que aumenten de peso para un fin comercial. Y después vamos a establecimientos, insisto, esto de forma muy resumida, que hacen el ciclo completo, que tanto crían, recrían, y engordan y venden quizás animales de mayor peso. Sepan ustedes que en la parte comercial hay distintas categorías de comercialización y los que hacen ciclo completo hacen todo el circuito hasta la venta final de, por ejemplo, un novillo pesado. ¿Sí? Y por otro lado, lo que vamos a encontrar también son las cabañas, son empresas que se dedican a producir animales de alto valor genético, ¿sí? Los reproductores. Y bueno, y ahí también cambia un poco el manejo respecto al rodeo comercial. Digamos. O sea, lo que uno puede decir ahora, en este ejemplo que les planteaba, bueno, agarramos un micro, varios micros, atento a la cantidad de gente que está conectada y vayamos a recorrer zonas ganaderas. Bueno, vamos a ver que el manejo de las cabañas, ¿sí? Justamente por el objetivo de esa producción al rodeo comercial. Pero bueno, yo les diría que en un primer análisis o una primera aproximación a la ganadería, aquellos que no están vinculados, podríamos, siempre hablando de bovinos de carne, hacer esta distinción. Y por supuesto en cabañas también encontramos cabañas de bovinos de leche, ¿no? De TAM. Entonces, si uno pensaría en la actividad ganadera, en Buenos Aires más o menos están el promedio cercano. Ustedes saben que el promedio es una medida estadística engañosa muchas veces, pero bueno, el promedio de animales, por establecimiento agropecuario, estarían en esa cantidad, y sí dista un poquito, ¿sí? Si nos vamos a Corrientes o a Santa Fe o La Pampa, respecto a la cantidad de animales por establecimiento agropecuario. Entonces, insisto, bueno, ¿por qué estamos dando estos datos? Bueno, porque eso también nos va a permitir, del abordaje de la sociología de extensión rural o agropecuaria, saber con qué tipo de productor o qué tipo de empresa estamos nosotros relacionándonos y sobre las cuales queremos hacer prevención para cuidar a sus personas, ¿no? Cuidar a las personas. Entonces, ese fin último que todos perseguimos, lo tenemos que hacer también entendiendo el tipo social agrario ante el cual estamos trabajando. Entonces, si uno ya ve y en los próximos slides vamos a ver algunos manejos tecnológicos que son estrictamente técnicos agronómicos, por así decirlo, ya nos da indicios de cómo puede ser nuestro abordaje en términos de plantear procedimientos, plantear medidas preventivas, eh, diseñar la estrategia para poder justamente minimizar los riesgos y plantear nuevas, ¿no? Estos cómo que les planteo en la segunda parte de la charla,
eh, prever de alguna manera, modelizar los tiempos de adopción de cada uno de ellos. Esto es un mapa de densidad de existencia de ganado bovino. Lo que hace es plasmar en forma gráfica lo que vimos anteriormente. Fíjense las zonas más oscuras, están dando una mayor densidad por hectárea. Eh, si alguien, digamos, no está relacionado al campo o a la ganadería, sepan, una hectárea son 10.000 metros cuadrados y una unidad de medir una carga eh, de animal, justamente es cantidad de animales por esa unidad de superficie. Y esta fuente es justamente de la Coordinación de Análisis Pecuario, que hace varios informes. Bueno, yo tomé este mapa que me parece muy gráfico, que también se elabora a partir de datos del SENASA, ¿sí? Pero fíjense un poco de lo que estamos hablando de la densidad de animales en las provincias mencionadas anteriormente. Ahora bien, si vamos a hablar de un poquito también de bovinos de leche, algo que me parece interesante, insisto, en la mirada de la prevención, es bueno, ver cómo se estratifican, qué tipo de empresas tenemos, cómo están distribuidas. Entonces, en ese sentido, los que le propongo en el gráfico que está a mi izquierda, y la fuente aquí es el OCLA, es muy recomendable para los que quieran aproximarse, es el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, tiene distintas fuentes de información que nos nutren para trabajar también en prevención. Y lo que ven aquí a mi izquierda, este gráfico que habla de tambos, o sea, la cantidad de vacas, entonces se plantea qué cantidad de tambos tienen una determinada cantidad de vacas. Esto te habla de la dimensión de la empresa, ¿sí? Y por otro lado, lo que estamos hablando en el gráfico que yo por lo menos veo a mi derecha, estamos hablando de la producción de leche por provincia. Sepan, como un dato particular también, Argentina anualmente está, los últimos datos, en aproximadamente 10.500 millones de litros de leche fluida, y se distribuye la producción entre estas provincias a la fuente OCLA, por supuesto, año 2024. Fíjense, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, obviamente también La Pampa, Santiago, pero las principales son las que me refería antes. Y obviamente, por supuesto, dentro de cada provincia vamos a encontrar cuencas lecheras que también tienen sus particularidades, y eso, las particularidades de manejo, no van a nosotros a repercutir en el abordaje y las medidas técnicas que vayamos a proponer. ¿eh? Entonces, por lo menos que sepan en estos primeros minutos de la charla de qué estamos hablando cuando hablamos de ganadería, un dimensionamiento en cuanto a la ganadería y el país, y puntualmente, si simplificamos en bovinos de carne o bovinos de leche, mínimamente saber, bueno, cómo están estratificadas las cadenas, cuáles son las fuentes principales, cómo se distribuyen los animales, saber que hay distintas tecnificaciones, distintas actividades. Eso es un poquito el objetivo. Obviamente, esto lo podemos ver también en forma gráfica. Aquí lo que vemos en el gráfico a la izquierda, vemos la densidad de tambos expresada, obviamente, en el número que hay por cada región. Fíjense las provincias que mencionamos. Y después el gráfico, el mapita de nuestro país, que vemos hacia la derecha, eh, lo que hace hablar de número de densidad de vacas, básicamente. Entonces, un poco de una manera solapa, bueno, establecimientos y el dato de vacas por establecimiento, haciendo alusión a la estratificación antes mencionada. Esta fuente de este dato es SENASA del año 21. ¿Sí? Bueno, espero ir bien por acá, o sea, no agotarlos con estos datos, pero sí una primera aproximación. Ahora bien, fíjense. Algo que también me parece, los invito a la reflexión, ¿no? Hoy estamos conectados, pero este dato también surge del censo, estos datos que voy a presentar a continuación en las próximas diapositivas. Y fíjense esto, ¿no? O sea, el 59% de establecimientos agropecuarios, según el censo realizado en el año 2018, tiene alguna gestión técnica administrativa. 34% utiliza computadora y 34% tiene acceso a Internet. Estos son datos oficiales de censo, ¿no? Digo, pensando también en uno de los puntos que nos habla la normativa específica de higiene y seguridad en la actividad agraria, ¿no? Esto de la capacitación, ¿sí? Y que la capacitación acorde a la actividad que desarrolla y acorde a el nivel de instrucción de las personas y acorde a las situaciones. Entonces, bueno, digamos, primero para desterrar, y por eso decía el enfoque práctico, digo, desterrar esto del el PowerPoint, el aula y todos, digo, porque hay que atender las particularidades, ¿no? Entonces, digamos, la reflexión que las capacitaciones que demos, eh,
debe ser, digamos, a veces sean más teóricas, a veces sean más prácticas, pero en todos los casos tienen que estar acorde a la actividad de las personas y los recursos que tienen a disposición, ¿sí? Y esto, para que también sigamos dimensionando la actividad ganadera, como les digo, hay muchas actividades ganaderas en nuestro país, pero para que sepan datos de animales y establecimientos agropecuarios que tenemos, ¿sí? Estos también son datos de último censo. Y esto, miren, esto me parece interesante verlo. ¿Por qué? Porque uno puede, a partir de prácticas, por esto planteo, ¿no? Esto de los cómo, bueno, ya les dije uno, ¿no? Cuando uno habla de capacitación, ajustarla bien a la medida de la empresa y de las personas que hacen la empresa. Primero. Otro segundo, cómo, por así decirlo, ¿no? Anticipándome a la segunda parte. Conocer en forma exhaustiva los manejos técnicos. Por supuesto que formamos equipos y habrá agrónomos o tecnistas, ingenieros en producción agropecuaria, con técnicos o licenciados en seguridad y higiene. Pero esa relación, ese vínculo que planteo, debería ser un vínculo complementario e indisoluble. ¿Por qué? Porque uno observando prácticas, como por ejemplo, bueno, cuál es la forma de alimentar, o por ejemplo, eh, cómo es el manejo reproductivo, son datos que acá se presentan y que surgen también, los invito a hablar de esta fuente, es el SENASA y el Censo Nacional Agropecuario también. ¿eh? Uno puede, fíjense, ya que me digan que tiene suplementación, yo puedo inferir que seguramente hay reservas, y si hay reservas, podría pensar que hay maquinaria, y podría pensar que hay maquinaria que se usa para alimentar, y quizás podría pensar que hay algún sistema de engorde, y entonces diría, bueno, ¿quién recorre, quién alimenta, quién usa la maquinaria? ¿Hay mixer, no hay mixer? Digamos, obviamente esto lo infiero a partir de un dato que después lo tengo que contrastar in situ, haciendo obviamente el relevamiento de actividades y de riesgos conforme a la normativa, pero digo, te da indicios de la actividad y manejo que hace, de qué empresa estoy hablando, o de qué organización, o de las personas también que llevan a cabo la tarea, a qué riesgos están exponiendo. Por eso planteaba esto, le digo, usen estos recursos técnicos que me parece importante, ¿sí? También conocer las razas me parece algo interesante. ¿Por qué? Porque las razas nos hablan de, por ejemplo, de temperamento, nos hablan del frame, del tamaño de la raza, nos hablan de modelos productivos, digamos, obviamente cada uno es especialista en lo suyo, pero insisto, planteo como segundo cómo esta complementariedad y conocer en forma exhaustiva y acabada el manejo técnico que se lleva a cabo en el establecimiento. Y también, fíjense, lo mismo vale para, obviamente, hablo para rodeos de carne o rodeos de leche, ¿sí? Bueno, si uno piensa, bueno, vende a industrias lácticas, sí, podría pensar, bueno, a ver qué hace. ¿Ingresa bien el camión de industria todos los días al campo? Y si viene ese camión, ¿qué circuito hace? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo es la carga? ¿Cómo es la descarga? ¿Viene siempre la misma persona? Eh, digo, te da indicios, ¿sí? De dónde poner foco más allá de lo estrictamente que ahora vamos a ver que nos dice la normativa que hay que atender. Como les decía, la normativa, bueno, obviamente tenemos un decreto específico de higiene y seguridad en la actividad agraria, que tiene un título específico, el título 10, respecto a animales, que tiene algunos artículos que yo les diría que plantean el RAC, la estructura madre, base, donde debemos poner el foco nosotros en cuanto a la actividad con animales en sentido amplio, y en sentido estricto para esta charla, bueno de carne o bueno de leche. Fíjense que habla, obviamente, el primer planteo que hace es, bueno, la vivienda tiene que estar separada de los japoneses animales, pone especial énfasis en tratamientos sanitarios, vacunas, curaciones, prácticas, acá menciona el descornado, bueno. Eh, También habla del tema de tracción animal, y algo importante que me parece importante resaltar, el tema de las enfermedades zoonóticas. Entonces plantea ya el decreto 6 y 7 algunas pautas respecto a medidas preventivas, donde empieza a resolver algunos cómo respecto a prevención de enfermedades zoonóticas. Entonces, fíjense, evitar el contacto con sangres, mucosas, excrementos, obviamente la higiene luego. Algo importante que en algunos establecimientos se está haciendo, lugar de guarda separada, de ropa, de aseo del personal, sí, separado obviamente de la ropa de todos los días.
Y algo también que es muy importante como medidas de bioseguridad, todo lo que son la gestión de cadáveres, ¿sí? De animales y demás, como también acá nos vamos a siempre ilustrar también de los profesionales veterinarios. Obviamente, cada vez las actividades agropecuarias son más complejas y tenemos dos equipos. Por supuesto, acá tienen también intervención los profesionales veterinarios para asesorarnos en materia de bioseguridad, ya que muchas de esas prácticas sí son realizadas obviamente, por ellos en su venta de alcance profesional. Acá, un poco para repasar, que es una zoonosis, ¿no? O sea, constituyen los grupos de enfermedades, básicamente que son transmitidos al hombre o por contagio directo o mediado por un fluido o presencia de intermediarios, ¿eh? Entonces, también poner foco tanto a la práctica como también, digamos, otro cómo, bueno, cómo mejorar la salud y seguridad. Y hoy les hablaba de zonas. Bueno, ¿en qué zona estamos? ¿Hay alguna enfermedad vectorial que a su vez puede ser zoonótica? Digamos, eso hay que poner especial foco, ¿eh? Y las vías, obviamente, de que uno que puede adquirir una enfermedad zoonótica, ¿eh? Entonces, dijimos, contacto directo con animal enfermo, algún fluido, hay intermediarios, ¿eh? Obviamente un alimento y lo importante es saber los agentes causales y acá simplemente plasmaba, con fuente del Ministerio de Salud de la Nación, algunas enfermedades consideradas zoonóticas, ¿sí? Esto es muy recomendable, insisto, eh, tanto hay enfermedades que nosotros podemos identificar en las distintas regiones del país que pueden estar presentes y hay otras que son quizás más propicias de algún lugar. En línea con esto, también nosotros tenemos que observar que en Argentina hay una ley de trabajo agrario, una ley de trabajo agrario, por supuesto, y también hace mención en algunos de sus puntos, puntualmente cuando se refiere a animales, habla de, obviamente, no compartir la vivienda, ni la crianza, ni la estiva, ni la guarda, nada, obviamente, entre las personas y los animales. Em, También acá algo que me parece muy importante ver, porque van a ver que uno de los parámetros productivos, quizás cuando van a una actividad ganadera, bueno, es calidad del agua para consumo animal y demás. Es muy concreta la ley de trabajo agrario también en cuanto a calidad de agua para consumo humano en los establecimientos, así que otro como siempre verifiquen la calidad de agua en los establecimientos, ¿sí? Porque hoy, como vamos a ver hacia el final de la mañana, hoy se habla mucho de bienestar animal, pero bueno, digamos, no es uno sin el otro, ¿no? O sea, las personas como centro, y por supuesto trabajamos en bienestar animal, pero estos parámetros hay que tenerlos concretamente, digamos, y medidos, ¿no? Entonces, si hacemos un foco en animales, fíjense que vuelve a insistir la ley, como ya lo hace el 617, el no compartir la actividad, digamos, el acceso o la crianza con personas, ¿bien? Y también lo que hace es en el título 7 de esta ley, obviamente volver a las condiciones de higiene y seguridad, donde ya nos obliga a estar hablando de estos temas y obviamente el objeto nos marca clarito, bueno, evitar enfermedades y evitar accidentes de trabajo. Entonces, para refrescar, digamos, entiendo que hay muchos colegas de higiene y seguridad y colegas agrónomos, tenistas o IPAs, como soy yo. Eh, pero bueno, refrescar un poquito lo que es accidente de trabajo, hecho súbito y violento, y lo que es una enfermedad profesional. ¿Sí? Esto a causa o algún otro tipo de trabajo. ¿Qué me interesa a mí acá quizás transmitirles un poquito a partir de la experiencia personal? Es bueno, seguramente muchos lo hacen, poner foco en estas prácticas, en estos hechos observables, incidentes, digamos, que quizás no derivan en un accidente, pero, digamos, llaman la atención, ¿sí? Una maniobra de riesgo con animales, algún traslado, que puede tener mayor riesgo, bueno, eso otro cómo, ¿no? O sea, tratemos de minimizar, ¿no? O sea, totalmente en la valoración de riesgos y, digamos, no dejamos trascender prácticas ¿eh? Que no se correspondan con, eh, como dice la ley de trabajo agrario y el 617 también, con condiciones de higiene y seguridad para prevenir accidentes. Mencionables, el listado de enfermedades profesionales, hay varias relacionadas al manejo de animales, yo puse tres ejemplos simplemente, pero ya hay varias relacionadas al manejo de animales y las quería traer aquí para que lo puedan observar a modo de ejemplo.
y estar atentos a estas enfermedades que ya están listadas. En la misma línea, si recorremos las estadísticas, esta fuente es el último informe que hay disponible en la SRT. Fíjense, ahí casi señalo una de las que cito como ejemplo, el tema de casos sobre Bruselas, ¿m? Y enfermedades profesionales según los sectores la tabla que está hacia mi derecha. Y en primero está agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Silvicultura hace referencia a la producción forestal, para quizás alguien no, no conoce, no hay problema. Y ahí vemos las estadísticas como están presentes. Me parecía importante eh, destacar el tema de también poner foco en enfermedades profesionales. Quizás a veces me permite pensar que uno está más atento a accidentes, pero este tema te hablan de la praxis, de la práctica, de los procedimientos, que para mí es fundamental, los procedimientos, eh, para evitar también enfermedades profesionales. Bien, acá lo que estamos viendo es ya en el punto, viste el plano estadístico, en el punto 3 de esta primera parte, es esto de eh, dónde está ubicado, digamos, el sector agropecuario, ¿sí? En una distribución porcentual de casos notificados, fíjense dónde nos encontramos. Y sí, acá también, si uno busca después la distribución, también porcentual, respecto a las distintas jurisdicciones, las provincias. ¿Sí? Esto no es solo ganadería, es todo el sector, ¿no? Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca. ¿Sí? Entonces, bien, llegamos aquí, recorrimos la introducción, vimos datos estadísticos respecto a la ganadería, vimos accidentes, enfermedades de trabajo, vimos la ley específica de higiene y seguridad, del trabajo agrario y su relación con los animales. Estamos viendo las estadísticas y algunas enfermedades profesionales en la estadística también. Ahora, algo que me parece muy importante plantearles es la franja etaria, ¿sí? En la actividad ganadera eh, vamos a encontrar seguramente puestos familias, quizás dista un poquito de la parte agrícola, entonces prestar especial atención. Aquí estamos hablando de todo el sector, ¿sí? Y la segmentación por franja etaria en los casos notificados. Y también les propongo pensar en los casos notificados son, fíjense, forma, ocurrencia y periodo, donde también nos da bastante indicio. Entonces, yo digo, bueno, quizás estas dos terceras partes, no me acuerdo que era el 60 y pico por ciento que nos respondieron, quizás no están relacionadas con ganadería. Digo, bueno, pero ya teniendo un poco el manejo, digamos, la introducción a la ganadería, el manejo, eh, las estadísticas, las razas, las producciones, consultando al profesional que está a cargo, más el conocimiento seguramente que tienen en higiene y seguridad, luego las visitas, el reglamento de riesgo, insisto, conocer acadamente el manejo que hacen, creo que se arman un conocimiento bastante detallado de cómo se maneja el establecimiento, ¿sí? Y pongo especial énfasis en la franja etaria, pensando en que puede, digamos, es normal en la ganadería que haya puestos, que haya casas, que haya familias, ¿sí? Que quizás es algo particular respecto a agricultura, que quizás tenemos lotes con más servicios tercerizados, pero quizás no en todos los campos agrícolas hay familias viviendo, ¿sí? Bien, y ahora para ir casi finalizando esta primera parte, les propongo esto. Miren, esto es un trabajo que hizo Cavagnaro sobre ganadería. En su tesis plantea estos tipos de riesgos, ¿no? A mí me interesó también a partir de esta guía para reglamento de riesgos, hacer un pequeño, de vuelta, refrescar, vamos a sensibilizar sobre esto. Riesgo, peligro por exposición, y el riesgo nos habla de probabilidad y las consecuencias, ¿no? Entonces, algo que me parece muy gráfico, y va en línea también con la segunda parte, que vamos a ver los cómo, es bueno, ¿cómo vamos a clasificar estos riesgos, ¿no? ¿Cómo los vamos a clasificar? Entonces uno podría pensar en riesgos físicos, fíjense, recorrer un lote, un campo en Cuenca Salado, una foto típica, eso es un ganado Angus, pues, para que no está relacionado. Recorrerlo, tenemos radiación, tenemos frío, ¿sí? Podemos tener calor, tenemos condiciones de humedad, pueden ser zonas anegables, sumo a partir de los eventos que, bueno, lamentablemente están pasando con el tema de inundaciones o eventos climáticos, que aprovecho para solidarizarme con las personas que están sufriendo estos eventos climáticos en las partes agropecuarias y también urbanas. Pero digamos, hoy por hoy es muy importante también estar atento a los sistemas de alerta temprana, meteorológicas. Les propongo que lean el último informe que hizo el Servicio Meteorológico Nacional sobre los eventos que ocurrieron durante el verano, qué eventos hay,
respecto a tormentas, actividad eléctrica. Salió publicado hace poco y me parece importante que todos manejemos, no solamente en el campo siempre estamos hablando de esperando la lluvia, ¿no? Digamos, pensando en términos de la lluvia moderada, con la frecuencia indicada, ¿no? La cantidad justa, ¿no? No estamos esperando inundaciones, pero sí, digo, estar atentos más allá de la frecuencia de lluvia y los milímetros caídos, estar atentos a eventos o alertas tempranas, de servicio tecnológico, de fuentes locales, de fuentes de defensa civil, y por qué no, es también estar preparados para tener planes de contingencia en estos como, que voy a hablar de la segunda parte, para poder evacuar incluso zonas rurales, ¿eh? Es un tema muy importante, atento a eventos climáticos que hemos tenido hace una semana, 10 días. Sumaría con especial atención, ya insisto, los fenómenos meteorológicos a este cuadro. Después, luego, obviamente, los riesgos químicos, es una foto también típica, fuentes propias y la clasificación de riesgo de Cavagnaro, donde, bueno, a ver, manejamos sustancias químicas, tenemos que saber, hoja de datos de seguridad, cuáles son el número de CAS, cuáles son sus medidas preventivas, los primeros auxilios ante algún accidente, ¿sí? Pero digamos, deberíamos poder tenerlo, poder tenerlo inventariado, poder conocer todas las pautas sí, esa sustancia, digo bien, que estamos manipulando. Riesgo de accidentes es una práctica habitual, puede ser distintos métodos de castración, pero digamos, estar atentos tanto, insisto, al bienestar del animal y también, obviamente, a la salud y la seguridad ocupacional de las personas. Riesgo biológico, sin dudas, sin dudas. Bueno, a ver, hay que hacer una necropsia, perfecto, que esté un profesional veterinario, que se respeten las medidas de bioseguridad, los debidos procedimientos. Digamos, visibilizar estas cosas que quizás a veces en la práctica quedan soslayadas y por eso me interesa esta mañana ponerlas de manifiesto. Ahora bien, lo que quería hacer luego de esta filmina, Elisa, te voy a pedir si podemos hacer una segunda encuesta, eh, pero por lo pronto acá, digo también, fíjese, otra foto real, en este caso estamos hablando de bovinos de leche, ganado Holstein, hablando argentino, pero digo, fíjense la exigencia biomecánica, fíjense, acá tenemos un corral, y si alguien tiene que, fíjense, caminar ahí, te está embarrado, eh, seguramente han saltado el corral en algún momento, entonces, digo, hay mucha exigencia biomecánica en el manejo de los rodeos, obviamente hay rodeos muy tecnificados, hoy tenemos mangas, bretes, nosotros mangas hidráulicas, hay mucha tecnología, sin embargo, todavía gran parte del rodeo presenta instalaciones similares a estas, con lo cual el tema de exigencia biomecánica me parece muy importante. Pero así, si te parece, Lisa, le damos lugar a Sí, esta segunda encuesta, ¿no? por supuesto, Fernando. Y ¿Cómo es no? con respecto a la organización del trabajo. Y la consigno, la pregunta es, ¿qué importancia le das a los factores de la organización del trabajo? Nada, poco, suficiente o mucho. Vamos a ver qué es lo que responden. Te comento, Fernando, mientras se procesan los resultados, que hay personas Sí. conectadas de todo el país, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz, de localidades como San Pedro, Verónica, Pergamino, San Miguel del Monte, Saladillo, Bahía Blanca, desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como verás. Así es que bueno, son casi 240 personas, 230 personas que están del otro lado atentas a escuchar todo lo que vas señalando. ¿Y cuál es el Bueno, resultado? a ver, Acá están los resultados. Bueno, poco, 5%, es decir, con respecto a qué importancia le da a los factores de la organización del trabajo, suficiente, 27% y mucho, 68%. bien, perfecto. Gracias, Elisa, y gracias a todos los que participaron. Bueno, acá Contrario. diría también, Elisa, que me comentás, porque yo en este momento estoy físicamente en la facultad y me alegra poder decir que tenemos alumnos de todas esas localidades, realmente. Así que qué bueno que nos acompañen y qué buenos los resultados también. Por lo siguiente, miren, yo les cité el trabajo de Cabagnaro del año 22, ¿sí? Pero también me parece muy interesante presentarles esta guía, que quizás algunos conocerán, donde incorpora también esta guía que hizo la Comisión Cuatripartita, y Manual de Buenas Prácticas. Esto es para cría y recría de ganado bovino. Recordemos, cuando al principio hice la intro de las distintas actividades, ¿sí? Que también por eso era, ¿no? Para que, bueno, cuando después tomen un manual, quizás si no pertenecen al sector, puedan entender bueno, de dónde va, cuando me dicen cría o recría, a qué me están refiriendo, ¿no? Pero me parece muy oportuno
este manual específico de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque congrega los diferentes riesgos que hemos visto hace minutos nomás, donde trataba de plasmar en alguna fotito concreta y todas fotos que he recorrido, eh, los distintos riesgos, pero también incorpora el tema, bueno, accidentes específicamente, y también incorpora el tema de factores de la organización del trabajo. Y me parece clave. Entonces, anticipándonos un poco a esto de los cómo, y ya quizás finalizando esta primera parte sustancial eh, de la prevención son los factores de organización del trabajo, ¿sí? Son los factores de organización del trabajo. Lo vamos a ver en esta segunda parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Les puedo anticipar que nos referimos a responder estas preguntas: quién, cómo, con qué, para qué, cuándo, dónde. Tener procedimientos de trabajo, ¿sí? Fijar tiempos, fijar necesidad de equipos, y tener planes de contingencia. Así que me alegra que ese 68% le dedique mucha importancia. Creo que era, si mal no recuerdo, Elisa, era un 20 y pico, que era suficiente, otro poco, y bueno, por suerte nadie ha votado que no le dedica tiempo, ¿no? Pero, insisto, celebro esta distinción, digamos, esta incorporación que hace esta publicación en factores de organización del trabajo, porque a mi juicio es base sustancial para poder luego trabajar en prevención. Bien, de este modo, de mi parte, digamos, damos por finalizada la primera parte, que está más introductoria, tratando de responder los qué, para luego quizás en un ratito más ir respondiendo los cómo, y por supuesto una co-creación, ¿no? O sea, yo hoy me toca hablar a mí, pero seguramente del otro lado hay profesionales excelentes, con mucha experiencia, mucho conocimiento, así que es un disparador, como les decía al comienzo. Seguro, Fernando. Bueno, y antes de invitarte a vos como al resto de los que estamos conectados a hacer 3 minutos de pausas activas, también los invito a formular las preguntas que vayan surgiendo de todo lo que Fernando va señalando, para que sobre el final de la jornada de este seminario podamos trasladárselas y podamos obviamente también seguir aprendiendo, ¿por qué no?, a partir de esas preguntas. Así es que bueno, dejando también esa consigna, los invito a todos, y te invito también, por supuesto, a vos, Fernando, a tomarte este ratito para vos, y nos vamos con 3 minutos de pausas activas y enseguida estamos con la segunda parte de este seminario de ganadería: cómo mejorar la salud y seguridad en el trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos esperando el videíto, que seguro ya lo están preparando para poder poner y para poder continuar. Eh, Interesante esto que vos planteás, Fernando, de los cómo, ¿no? Porque siempre se plantean, quizás yo desde el ángulo del periodismo, pienso que tenemos las famosas 5 Ws, y a veces justamente el cómo es el que cuesta formular, así es que, o responder. Así es que buenísimo que, bueno, que ya en esta segunda parte lo vayas a abordar desde ese lugar. Total, Elisa, es así. La idea es justamente, como decía, refrescar, sensibilizar y quizás plantear algunas cositas que podemos tomar de otros sectores, o quizás que venimos haciendo, pero planteándolos de manera distinta, nos puede ayudar a visibilizar riesgos, ¿no? Creo que va un poquito por ahí. Totalmente. Bueno, ahora ya sí, nos vamos a las pausas activas. Muy bien.
Bueno, volvimos para continuar con el seminario del día de hoy, con el ingeniero Fernando Pérez Ezeiza. Ahí está él listo, con una expresión así de haber hecho sus pausas activas. Así es que bueno, Sí, Fernando, es, ahora así es. atentos a escuchar ese cómo que tanto nos interesa. Bueno, como no, vuelvo, sí, ¿no? Sí, Perfecto. se escucha bien y se ve bien, perfecto. ¿Estás viendo en pantalla vos? No. No, todavía no. Por ahora te veo a vos. Ahora te Muy digo bien. cuando pongas la Ahora, pantalla o ahí compartas. deberían estar viendo. Ahí está, ahí está. Ahora ¿Eh? de nuevo estamos muy bien con la pantalla. Sí, sí. ¿Dónde lo Bueno, dejaste? perfecto. Bárbaro. Gracias. Al contrario a vos. Bueno, miren, la idea de esta segunda parte, y les propongo, es pensemos juntos eh, cosas que quizás decimos, che, pero es medio loco plantearlo. O te parece plantear esto? O sea, hacernos preguntas incómodas siempre en modo de la prevención, ¿no? Y después vamos a ver qué preguntas dejar planteadas, aunque uno después conoce las particularidades, ¿no? Como les digo, el perfil de la empresa, de producción. Me encantó que haya personas de todo el país, o sea, las particularidades, los horarios para trabajar, bárbaro. Pero por lo menos dejar planteadas unas buenas preguntas para seguir pensando en la prevención, ¿no? Entonces, en este punto de hablar de un poquito de los cómo. ¿Mm? Aquí, ay, me corre, perfecto. Yo acá presento unos flujogramas que ahora vamos a empezar a hablar, ¿no? Pero digo, Elisa, hacemos una última encuesta, les propongo, así arrancamos el segundo bloque con una tercera encuesta y les agradezco la participación. De acá les vamos a preguntar esto, a ver, no sé si lo estarán viendo ya o no. ¿Se utilizaron el flujograma de trabajo alguna vez? Y Sí, ahí cuando está, ahí decimos se está flujograma de viendo. trabajo, perfecto, gracias. Decimos esto. O sea, no digo, sí, yo sé que Fernando va y recorre y que después viene ya a pedir turno para que venga el vacunador oficial y vamos a estar vacunando acá o cargamos tal día, tal otro. Digo, flujograma de trabajo símil a lo que están viendo en pantalla. Digo, con sinceridad, ¿utilizan, implementan, lo tienen armado? ¿Sí o no? Qué tema, ¿no? Porque bueno, hace a la organización, imagino que es Sí. bastante una herramienta más que eficaz. Acordémonos que 68% respondió hace apenas 10 minutos que usa factores de organización del trabajo, ¿no? O sea, que nada los condicione, que nada los condicione. Eh, No, a ver, además saben que es, ahí está, bueno, fíjate, el cuarenta por bueno, ciento dice que sí y el 60% dice que no utilizó o utiliza flujograma de trabajo. Así es que bueno, ahí bien. tenés Bueno, la gracias respuesta. nuevamente por responderles. Les prometo, ya está, no hay más encuestas, pero sí nos sirve mucho para empezar a hablar, ¿no? De estas cosas. Entonces, un cómo, digamos, y para no dar más rodeos, creo que es clave tener un flujograma de trabajo similar, eh, análogo, como quieran construirlo, pero, pero sí detallado, sí que represente el diagrama de flujo de la actividad que hacemos, sí desagregado por todas las tareas. Vuelvo en este caso a citar el trabajo de este autor, de Cavagnano, me parece algo prolijo, algo que está bien descrito. Y fíjense, yo acá tomé algunas de las tareas que hacemos en ganadería, podrían ser otras, pero plantear, sinceramente, digamos, y con un día, digamos, de lluvia, un día que tengamos más tranquilo, de escritorio, poder armarlo, bueno, ¿cuáles son los hitos productivos? Los hitos productivos, digamos, cuándo es el servicio, el destete, cómo es la rutina de ordeñe, dónde le echamos las recrías, dónde va lanzando una pradera, digamos, busquen ustedes por dónde, por dónde quizás empezar este flujograma, quizás no es tan secuencial, o una banca quizás también, como todos, o sea, ¿por dónde arrancas? Por lo que más hoy te está a vos sonando el teléfono, ¿no? Bueno, quizás arranquen por ahí, pero aunque sea con un proceso, ¿sí? Que represente los puntos críticos, acorde obviamente a la valoración de riesgos, sí les propongo tener un flujograma acabado de qué actividad hago, qué tareas tiene esa actividad, quién la hace, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda?
¿De quién dependo? ¿Es con personal propio? ¿Hay un proveedor que ingresa al establecimiento? Porque yo pongo esto en casos concretos. Viene el veterinario o el vacunador oficial, por ejemplo, algo típico para todo. Vacunador oficial, bárbaro. Obviamente, conoce el campo, nosotros nos conocemos la rural, hemos compartido seguramente alguna actividad, algún asado. Ahora, no deja de ser una persona que entra a una organización, no por eso digo, permitámonos pensar en términos de organizaciones y personas, ¿no? No deja de ser, si bien es el vacunador que viene del campo, no deja de ser una persona que está ingresando a nuestro establecimiento, ¿m? A un servicio, a hacer una tarea y que esa tarea conlleva riesgos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pretendo quizás invitarlos a pensar juntos cómo podemos abordar la prevención. Hoy, hace un rato, me hablaba de trabajo agrario, es muy clarita tipos de contratos que hay en trabajo agrario, permanente y continuo, temporario. Es muy clarita en temas de responsabilidades y solidaridades en cuanto a riesgos. Entonces, me parece importante, digo, el calculador pobre puede ser el que nos trae los rollos y compramos rollos para hacer reservas, puede ser el que nos venga a arreglar el silo o el molino o el nutricionista si estamos en un tambo o si estamos haciendo algún tema de obras en la sala de ordeñe, algún proveedor. Digo, ustedes encontrarán el ejemplo acorde a su actividad. Lo que yo propongo es ese flujo de trabajo, ¿sí? Hacerlo de forma bien descripta, inicien por donde quizás ese 60% que quizás no lo está haciendo. Bueno, ¿cuál es el proceso que ustedes para la producción les parece crítico? Y desagréguenlo. Fíjense este ejemplo que yo está acá, el E en este trabajo, manejo de animales, fíjense cómo describe, aunque parezca algo que es evidente. Bueno, inicio, se cierran los animales, se juntan, cuánto tiempo pueden estar, la época del año, se verifican las instalaciones, digamos, todo bien, eh, bien detallado. ¿Y por qué es importante el detalle, ¿no? En este flujograma. Bueno, porque, fíjense, se arrean y se apartan. ¿Quién arrea? ¿Van a pie? ¿Van a caballo? ¿Usan cuatriciclo? No sé, ¿usan el tractor? No sé cómo se maneja. Si usan algún vehículo, ¿tienen la debida habilitación? Ustedes dicen, Fernando, pero toda la vida manejó. Ok, perfecto. Estamos hablando en términos de prevención y en términos de cuidado de las personas, ¿no? Digo, ¿tienen la debida habilitación? Supongamos que la tienen como la deben tener. ¿Tienen el debido entrenamiento? ¿Hicieron un curso de operación segura? Digo, me permito pensar. Después me permito pensar esto. Uno, el uso del caballo, por ejemplo, ¿no? Bárbaro. A todos nos gusta andar a caballo, claramente. Bien. Por lo menos creo que estamos vinculados al agro. En algún momento hemos hecho algún posteo con algún caballo. Pero digo, no está de más, ¿sí? No, estamos hablando de prevención y de salud y seguridad de las personas. El tema de, bueno, a ver, ¿quién usa caballos, qué edad tienen, si están habitados o no, si habituados, perdón, a manejarlo. Recordemos las estadísticas que les compartimos hace un ratito, acuérdense. Caídas, apretones, contusiones, explican mucho los casos notificados que tenemos en, en nuestro sector. Entonces, digo, pongamos ojo, la propuesta que yo les decía antes es hacernos preguntas donde quizás no nos estamos preguntando nada, ¿sí? Y creo que el flujograma de trabajo, sentarse con un cuadernito, como tenemos acá, obviamente usarán sistemas de gestión hoy, inteligencia artificial, hay mil plataformas para cargar datos, cada vez más sofisticadas, pero yo creo que un cuadernito y una lapicera hay en todos los establecimientos agropecuarios, sigue habiendo y seguirá habiendo. Digo, a ver, tengo que vacunar, tengo que cargar hacienda, vamos a sembrar un verdeo, nos llegan los rollos, ¿está bien? Y pensemos esto, bueno, llega este camión, pongamos esto, llega el camión de rollo, bueno, a ver, ¿qué camino toma? ¿Por dónde ingresa? ¿Conozco a quién viene? ¿Viene solo? ¿No viene solo? O sola, lo que sea, ¿no? O sea, ¿dónde va a descargar? ¿Quién va a descargar? ¿Tiene que esperar en el campo? ¿Va a alguien para recibirlo? ¿Dónde va a esperar la persona? Son preguntas que, insisto, parecen teóricas, pero yo prefiero que la teoría en este sentido, sin perder la práctica, ¿no? Sin perder la práctica, pero que la teoría nos ilumine y no después lamentar cosas que no queremos que sucedan. Entonces, esas preguntas tenemos que estar. ¿Estamos en una actividad de tambo? ¿Viene el camión todos los días? No sé, supongamos que retira o una vez al día. Bueno, ¿quién viene? ¿Viene la misma persona de siempre? ¿Viene otra persona?
cuál es el recorrido que hace, ¿eh? Cuáles son sus condiciones, o sea, viene recorriendo otros lugares, no sé, un mínimo conocimiento, de la dinámica, por lo menos de lo que nos involucra a nosotros dentro de establecimientos. La hago mucho hincapié también en los caminos, en la movilidad. Les va a pasar. O sea, yo me gustaría tener no voy a hacer más encuestas, yo lo prometí, pero digo, yo les pregunto a ustedes, que a los que estén trabajando en el campo o hayan trabajado en el campo, no importa ganaría o no. Digo, pregunten a su cliente, a su asesorado, a quien sea, tienen siempre la eh, noción de cuántas personas exactamente hay dentro de establecimiento en un momento dado, ¿no? A veces tenemos picos de producción, a veces tenemos proveedores que van entrando, eh, un vecino pasó por el camino, y vos decís, sí, pero dentro del campo quizás no está notificado. Entonces, insisto, hagamos las preguntas que quizás no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que siempre entramos al mismo lugar, viene la persona de siempre, nunca pasó mayores, ya conoce caminos, se quedando dejar de esta mañana es hagámonos preguntas, aunque resulten evidentes, aunque pregunten, "Che, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabe andar a caballo? ¿Tiene la habilitación para manejar el tractor? ¿Hay un carro y un mixer? ¿Probaron cómo enganchar y cómo se enganchar alguna vez? ¿Hicieron un curso de operación segura? ¿Hablaron los riesgos? Porque insisto, obvio, nosotros tenemos la normativa es muy clara y las medidas técnicas y los parámetros, operaciones, ruido, luminosidad, está todo con protocolos. Ahora, después es cómo llevar ese cómo desde el enfoque práctico, quizás adecuarlo obviamente a nuestros colaboradores, ¿no? A las personas que trabajan con nosotros. Creo entonces que el flujograma de trabajo nos ilumina, nos ordena, nos da un método de cómo nosotros podemos empezar a abordar la prevención. Fíjense este esquema que acá también armó este autor, fíjense que él fue listando todas las actividades que hace a cada una de las del flujograma de trabajo, o sea, el arreo, la curación, el destete, y qué infraestructura está, perdón, afectada a el manejo animal. Entonces, también ese primer RL que hagamos, ¿no? Bueno, voy a poner foco en estas cosas. ¿Cuáles son mis puntos críticos? Los embarcaderos, las mangas, la zona de ordeñe, la sala de máquinas, los molinos, los galpones, ¿eh? Los vehículos que tengo dentro. ¿Qué categoría de animales tengo? ¿Tengo toros? ¿Cómo es el manejo de toros? ¿Trabajo con perros? ¿Tengo caballos? ¿Tengo otras, tengo otras actividades asociadas? O sea, ¿tengo familias viviendo en el campo? ¿Cuántas familias? ¿Sí? ¿Hay menores? ¿No hay menores? Digamos, son preguntas que hay que hacerse y gestionarlas acorde siempre a la normativa. Y no olvidemos esto en el flujo de trabajo. Estamos hablando de trabajo agrario. Es un trabajo que se caracteriza muchas veces, o sea, muchas veces o siempre, mejor dicho, por trabajamos, ¿no? con el sol en nuestro techo, ¿no? O sea, a cielo abierto. Estamos expuestos a inclemencias climáticas. Tenemos picos y valles de trabajo, porque a veces, che, hay una ventana de cargar los animales, salgamos a sembrar la pastura, hay que bajar en la manga, o sea, hay que hacer IATF, nos tocó, listo, bueno, hay que entrar, hay que hacer IATF, ¿sí? Bueno, entonces quizás tenemos momentos de mucho trabajo en poco tiempo y quizás momentos más tranquilos. Podemos tener colaboradores, personas que sean multitarea, que ya están trabajando como peones generales o como encargados o que hacen alguna tarea de mantenimiento también. Eso es otro factor. Tenemos muchas veces el tema de la no comunicación, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, confío en que todos tenemos un celular y que en el campo hay señal. Bueno, yo les propongo pensar, pasa si no está el celular y si no hay señal. Digo, ese flujograma de trabajo, ¿podríamos pensar en tener comunicación? No sé, VHF, UHF. Digo, les propongo googleen en algún momento cuánto sale un equipo de handys, 3 4 5 handys. ¿Eh? Digo, nada, nada, y nos da de comunicación. Toda comunicación nos va a ayudar en la prevención, ¿sí? En la prevención. Y que este flujograma de trabajo justamente fluya, que este diagrama fluya, sea previsible. Obviamente, trabajamos a abierto, puede haber más calor, inclemencias climáticas, se puede atrasar algo, pero digo, la comunicación como base, el flujograma de trabajo como guía, ¿m? Mapear todas las instalaciones,
insisto, esto también es algo muy en particular del trabajo agrario, la relación indisoluble, muchas veces entre familia y trabajo. O sea, yo voy a un lugar, no llevo a mi familia, bueno, pero si hay tranquilidad y ahí están los caseros en el casco principal y después hay otros puestos con los no sé, en general y su familia, ¿no? Quién entra, quién sale, el camino que precisan, digamos, también hacer los partes, las viviendas que también están en establecimientos, la normativa es muy clara, instalaciones eléctricas, tomas de agua, ¿eh? No solo quedarnos con esto, bueno, no compartir animales, pues en la ley de trabajo agrario, la ganadería también, que obviamente la abarca, es bastante clarita sobre condiciones, ¿no? Entonces, eso me parece importante. El programa de trabajo, fíjense cómo podemos calendario. Ustedes me dirán, "Fernando, esto es obvio, ¿viste? Lo tengo en la cabeza, lo escribo, lo tengo en los cuadernos, lo cargué en la lo que sea, perfecto, bárbaro. Pero a partir de ¿dónde hacer las visitas? ¿Dónde poner el ojo? ¿Dónde podemos hacer auditorías? ¿Qué podemos prever? ¿Sí? Pues yo sé que, no sé, que en de julio a septiembre, por ejemplo, este ejemplo, están las apariciones, entonces sé que va a ir corriendo, que van a estar en el campo, sé que se haga alguna cuestión, y empiezo a pensar, bueno, entonces, riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos químicos, factor de organización de trabajo, exigencia mecánica, y empiezo a ver cómo hago para ir mitigando cada riesgo. En ese sentido, la bibliografía que les presenté antes de ir al corte, ¿se acuerdan? Propone calendarización, obviamente para el ciclo de la cría, pero esto quizás es un poquito más detallado, más exacto. Fíjense que está calendarizado cada hito en la actividad, ¿sí? Lactancia, tacto y demás, con cada mes y también la duración de cada uno. La verdad que está buenísimo. También están las distintas categorías, fíjense. Es clave saber, bueno, qué categorías tengo, vacas, vaquillas o vaquillonas, si hay manejo de toros, si vamos a inseminar, si vamos a sincronizar, ¿está bien? Eh, en tambos lo mismo, o sea, a ver, está el tambero con su equipo, ¿m? ¿Quién se ocupa, no sé, de la guachera? ¿Quién está a cargo de las recrías? ¿Quién recorre a caballo? ¿Quién está en el escritorio? Digamos, eso es lo que propongo para el flujograma de trabajo y también pensar siempre que tener el plan de contingencia en caso que haya que evacuar. ¿Sí? Estamos en trabajo agrario, generalmente estamos aislados o con caminos que, a la luz de, si pongo un ejemplo de las recorridas que tocaban ahora, con estas lluvias, están todas postergadas. Bueno, pero dentro del campo viven personas que tienen que entrar y salir en caso que sea preciso. Sí, o escolaridad, trabajo, comprar algo o una emergencia. Entonces, pensemos tener protocolos para urgencias y emergencias, aún estando en un medio rural. Porque uno dice, bueno, ¿pero vas a llamar a la ambulancia, Fernando? ¿Por qué no? Hay municipios que tienen ambulancias que ingresan a los establecimientos. Entonces, ¿qué pregunta María? ¿El sistema de emergencias lo puedo activar desde el campo? Sí, tengo señal, no tengo señal. Tengo unas, ¿cómo es? VHF, UHF. Tengo una antena ahora de estas de Starlink. Lo tengo en la camioneta de antena. Garantizo como, comunicación. ¿Tengo solamente internet en la casa? O sea, si estoy trabajando en el potrero 55, me pasa algo ahí, ¿tengo que ir hasta la casa para poder comunicarme? Por eso insistía en el tema de los handles de la comunicación de los equipos. Digo, el rol de emergencia, que se habla en otros ámbitos, digo, pero que sea parte del flujograma de trabajo. O sea, nosotros obviamente vamos a hacer tacto o ecografía, lo que hagamos, pero tenemos que tener todos en la cabeza qué pasa si hay que hacer una evacuación o ante un accidente, ¿sí? Hoy por hoy muchos municipios tienen tranqueras georreferenciadas. Bueno, conózcanlas, ¿sí? ¿Cómo se georreferencia? ¿Qué activo conductivo le ayuda? Saber dónde estamos, dónde ese pedido de ayuda. En relación a seguridad patrimonial, o sea, me comunica con policía, me comunica con el hospital, me comunica con los bomberos, o sea, obviamente depende de las localidades, quizás los bomberos están para un montón de cosas. Saber si alguien va a entrar al campo o no. O pónganse diciendo, mirá, no tengo ambulancia, nadie puede entrar. Y siempre esperar la instrucción por teléfono, ¿no? O sea, nunca cortar la llamada. Cuando uno hace, no corta la llamada de emergencia.
¿no? Espera que el operador le diga, bueno, podés cortar, y obviamente es importante siempre actualizar esa llamada, pero a lo que voy es, capaz que no entra en la ambulancia, y lo van a trasladar, ¿y quién va a trasladar? ¿Y quién maneja? ¿Y en qué vehículo? ¿Y qué distancia? ¿Sí? Entonces, esas preguntas tienen que estar saldadas antes, no en la operación, mucho menos en un caso de urgencia o emergencia. ¿Mm? Hago esta distinción porque en emergencia hablamos de situaciones donde esté en riesgo la vida. Siguiendo en esa línea y obviamente siempre haciendo la evaluación de riesgos, ¿eh? Obviamente una guía básica, ¿no? Clasificar, identificar los peligros, determinar el riesgo, acordémonos que hablamos de probabilidad, evaluar el plan de acción y revisar si el plan es factible o no. Acá ponía un método y criterios para realizar evaluación de riesgo de la Universidad de Gobierno de Navarra, me parece muy claro. Podemos usar otras fuentes bibliográficas, pero claramente probabilidad y consecuencia lo tenemos que tener claros, esta matriz de riesgo que constituyamos, pero también les propongo que, ¿por qué no hacer un mapa de riesgo respecto al plano, los lotes donde tenemos las mayores actividades? Si estamos en la sala de ordeñe, sea la sala de ordeñe, si la guachera o los potreros de donde van a estar las pariciones, ¿sí? Les propongo también llevar esta matriz de riesgos a uno de los otros. ¿Cómo? Bueno, pensemos en el croquis de establecimiento. ¿Dónde tengo mayor operación? Si hablo de la manga, ¿cómo lo estoy señalizando? Mapearlos. Y ahí, en ese mapa de riesgos, que lo podemos hacer a partir de un plano de establecimiento o de parte de establecimiento donde identificamos puntos críticos, marcar claramente. ¿Qué podemos marcar? Riesgos, podemos marcar también advertencias, prohibiciones, obligaciones, por ejemplo, de uso de elementos de protección personal. ¿Mm? Y digo, es muy eh, fuera de la caja pensar que todos mis proveedores a partir de esta charla que entra en el campo, van a tener un mapa de riesgos sabiendo qué hacer ante una emergencia, quién es el contacto, cómo comunicarse, cuáles son las obligaciones, las advertencias, las provisiones, ¿sí? Digo, cuáles son los canales de circulación por el campo, o sea, no es que pueden dar por el lado. Me parece que son cosas que quizás pueden parecer teóricas o lejanas, pero que hacen justamente lo que queremos todos, ¿no? O sea, trabajar por la seguridad y la salud de las personas. Entonces me parece que en esa línea, todas estas como flujogramas de trabajo, planes de contingencia, la matriz con el mapa de riesgos, me parece que son cuestiones que resuelven trabajar en la prevención. Entonces, otra cosa a desterrar también, ya no es, bueno, voy a hacer tal labor y bueno, botas, guantes, alguna gafa por si me salpico. No, 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 no. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el análisis de tarea segura? ¿Eh? ¿Cuál es el análisis de tarea segura que hicimos ahí? Y siempre, esto es algo súper dicho, no estoy negando nada, el elemento de protección personal es la última barrera. Entonces, trabajemos también sobre los peligros. ¿Hay que cambiar tecnologías? Planteémoslo, porque si no, nunca se va a dar el cambio. Digo, a partir del manejo que nosotros vemos en un rodeo ganadero, en un rodeo lechero, hay que cambiar la tecnología que represente, o hay que hacer un control, una adaptación para bajar riesgos. Bueno, ¿por qué no plantearla? Desde el rol de los agrónomos, de los profesionales de las ciencias agrarias, desde el rol de higiene y seguridad. Digamos, les propongo esto, hagamos preguntas donde quizás a veces nos dejaban preguntar por uso y costumbre, como como un ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es básicamente otro ejemplo de lo que le decía anteriormente, bueno, obviamente están las fuentes aquí. Fíjense, los riesgos, acá están. ¿Se acuerdan cuando antes presentamos los riesgos? Que estaban los iconos. Bueno, estaban lo mismo para cada tarea, qué tipo de riesgos, ¿no? Y después, acá esto es un flujograma que se hizo para un manual, así que hay para distintas actividades, este fue para viveros, donde para cada tarea lo que hicieron es clasificar el tipo de riesgo y este numerito indica puntualmente el riesgo de qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este puede ser físico y quizás aquí está, no sé, temperatura y humedad, ¿sí? Entonces, digo, son formas concretas que ya existen, no estamos poniendo nada nuevo que está, y quizás lo que yo les decía es este mapa, constituirlo también a partir de un croquis o de instalaciones donde ustedes digan, "Bueno, mira, ¿sabes qué, Fernando? Tengo un montón de cosas para hacer,
que la producción me lleva el día a día, estoy reviendo las cargas, la siembra, lo que sea, por la lluvia, se entiende todo. Pero no podemos dejar de soslayar que sin salud y seguridad no deberíamos operar, ¿no? Entonces, tratemos de a poco el punto crítico que ustedes encuentren. Les propongo empezar por ahí. Insisto, fíjense, esto de análisis de tarea segura que decía antes, y los procedimientos. Fíjense que esto es una buena práctica, esta es la guía que les decía anteriormente, para vacunación, que es algo, digamos, común, que vamos a encontrar en las actividades ganaderas, todos los riesgos listados y todas las prácticas de los materiales. Fernando, Sí, perdón que te interrumpa, hubo un momento donde este último minuto no se te escuchó. perdón, arranco de aquí nuevamente. Sí, sobre el final de Ok. esta slide Sí. en Bueno, adelante. gracias. Gracias, No, Alicia, por nada. por avisarme. No, aquí lo que comentaba, digamos, son a modo de ejemplo, lo que sea, pueden encontrar en bibliografía de otras actividades, y lo que planteaba era, por ejemplo, otro como, bueno, a ver, hoy sé que estamos en mayo-junio, arranca la temporada de apariciones en mi campo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué riesgos están asociados? Y puntualmente de qué tipo de riesgo, la clasificación, biológico, físico, etcétera. ¿Qué tarea estoy yo involucrando ahí? ¿Eso lo puedo poner geográficamente? A ver, mira, si voy a recorrer el lote 54, tengo esto, porque es un lote bajo, que puedo tener encharcamiento y puedo tener mayor riesgo físico, o voy a trabajar en el lote donde tengo la manga y el embarcadero, bueno, y tengo la balanza, ahí tengo más riesgos y tengo estos tipos, ¿eh? Entonces, eso es un poco lo que proponía, tomar ejemplos que ya existen, ¿no? En esa línea ahí estaba iniciando el tema de hablar de buenas prácticas, o sea, a partir del análisis de tarea segura, donde yo, a partir del flujograma, digo qué tareas estoy haciendo, las describo. Algo importante acá, siempre hacer parte de los colaboradores, ¿eh? Siempre hacer parte de los colaboradores del diseño de estas prácticas. Por supuesto, no, nadie va digamos, a eludir la parte de seguridad por el uso. No, yo siempre lo hago así, bárbaro, pero pensemos cómo hacer de manera, ¿m? Pero digamos, siendo parte de los equipos de trabajo. Entonces les ponía ejemplo acá que esta guía habla de vacunación, que es algo común que nos va a pasar. Fíjense esto de pausas activas. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿por qué no hacer, no sé, por ejemplo, exigencia biomecánica? Salta corrales, abrir tranqueras, hacer esfuerzos físicos. Digo, ¿cuántas personas conocen que antes de eso hayan hecho una mínima elongación, un mínimo calentamiento? ¿Sí? Que hayan preguntado a los colaboradores, bueno, ¿se ayudaron bien? ¿Descansaron bien? ¿Sí? Digamos, son preguntas que quizás, por lo menos quizás yo no viví que se hagan o no conozco que se hagan eh, por saldadas esas preguntas. ¿Sí? Entonces, me parece importante esto, fíjense, pausa activa, la de protección personal. Sin lugar a dudas, pero en el lugar donde van. Antes de elegir un evento de protección personal, tuvo que hacer tu análisis previo. ¿Está bien? ¿Qué más? Y ya aquí, como este punto 3 por así decirlo, eh, lo que me parece interesante es dejarles para seguir profundizando este enfoque, que ya no es nuevo, la verdad que no es nuevo, pero sí quizás toma cada vez más relevancia a la luz de los acontecimientos, digamos, de enfermedades emergentes y demás, que es el enfoque de una sola salud. Este enfoque lo que hace es plantear la relación, ¿no?, de interdependencia entre la salud del ambiente, la salud de las personas, la salud de los animales. Entonces ya no es que, como dice acá, no estamos pensando ya en estancos separados, todo lo contrario, hablamos de eh, esa interdependencia, por eso una sola salud. Y bueno, algunos datos, perdón, de la fuente de la Organización Mundial de la Salud, como el tema de enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? De el origen y también de eh, el origen de nuevos patógenos humanos, fíjense la relevancia
tres cuartas partes que pueden tener en animales. Asociado a este tema siempre van a encontrar también el cambio de los ecosistemas, el tema de los animales salvajes y domésticos, su relación. Bueno, todos acá lo que estamos hablando toda esta mañana son animales de especies de interés zootécnico, ¿no? Que se denominan, y puntualmente lo congregué, lo puntualicé en bovinos, tanto de carne como de leche. Pero, pero digo, cuando vayan a recorrer de vuelta al campo, cuando vayan a pensar en ganadería, no miremos solamente vacas, miremos personas, relacionémonos con las personas, miremos el ambiente, miremos los animales, pero todo eso ya es en una sola mirada, ¿eh? Y obviamente la producción, ¿no? Pero la mirada es una, no es, bueno, ahora ponete esto, no, no, no. Cambiemos, hay que cambiar, cambiemos el abordaje, cambiemos el proceso. Bien. Si a alguien le interesa seguir profundizando, esto es importante. Estos son guías, son directrices, no es normativa. Por supuesto, puede hacer alusión a normativa en su contenido, pero son directrices. Puntualmente le presento tres, digamos, básicamente de una red que se llama Buenas Prácticas Agropecuarias, que tiene manuales y directrices hechos por diferentes instituciones. Son todas documentos públicos, descargables y que pueden encontrar, ya sea para engorde de corral, ya sea para buenas prácticas lecheras, en lo que son bovinos de leche. Fíjense que tanto el engorde de corral habla, fíjense, de salud animal, manejo de animales, o sea, un poco la secuencia que les proponía, lo mismo el tema de zoonosis, gestión ambiental, residuos. Bien, fíjense, disposición final de cadáveres, acá, aquí está clarito, que ya el 16-17 del año 97 nos está indicando. Entonces, un poco de dejarles estas guías, esta tercera, puntualmente sobre bovinos de carne, ganado vacuno de carne. Fíjese también que tiene su apartado sobre bienestar animal, gestión de influentes, gestión de residuos, o sea, esto, ¿no? O sea, personas, ambiente, animales, una sola mirada. Bien, siendo las 10:30 y a modo de conclusión, digamos, si arrancamos al principio, ¿no? Digo, ¿cómo mejorar la seguridad de salud en el trabajo agrario ganadero, ¿no? En la ganadería. Y yo les diría esto, ¿no? O sea, conocer y cumplir la normativa, ¿sí? Sin lugar a dudas. Conocer y cumplir los parámetros y medidas técnicas. Conozcan los sistemas productivos. Conozcan los sistemas productivos y todo lo que tiene que medir que se mida. ¿Mm? Obviamente formando y poniendo a las personas como centro de la actividad, ¿sí? Las personas como centro de la actividad. Eh, Me parece que eso va a motorizar los cambios. Eh, Digo, y no me imagino hablar de bienestar animal sin tener saldado y súper asegurado el bienestar de las personas. Eso es algo que, como criterio personal, no me lo imagino. Primero la salud y la seguridad de las personas, hablemos de bienestar animal luego, pero hoy incluso el abordaje es de una salud, con lo cual propician esa visión. Concretamente, identificar procesos, hagan flujograma de trabajo, les creo que es una recomendación. Si quieren tomarla, me parece que les puede ayudar a adoptar estas medidas preventivas. Todos los procedimientos escritos, si podemos hacer un perfil de puesto ideal también. Identificar y evaluar los riesgos, tanto relevar, hacer el reglamento general de riesgos, las matrices de riesgos y, ¿por qué no?, los mapas, con las ubicaciones, los análisis de tarea segura, por supuesto, y también innovando, incorporando nuevas directrices. Y como final, digamos, siempre hacerse preguntas. O sea, que la tradición, ¿sí? eh, no nos inhabilite para siempre preguntar, innovar, siempre con sustento técnico, pero el foco en las personas. Así que bueno, de mi parte yo les agradezco este tiempo, la verdad, que me destinaron, digamos, a mí, me asignaron a mí, tanto a la organización como a todos los que están escuchando. Y bueno, Elisa, quedo abierto a consultas, a reflexiones. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Bueno, antes de trasladarte las preguntas que sí fueron llegando y seleccionamos algunas, primero invito a todos, te invito a vos también a compartir la imagen del próximo seminario, porque está muy bueno que ya sepan de qué se va a tratar, quién va a estar a cargo y también cuándo se va a realizar. Así es que bueno, en cuanto pongan esa placa, vamos a poder compartir esto del próximo seminario y también
otra info que tiene que ver con los cursos virtuales que al principio digamos, del seminario del día de hoy fuimos comentando que se están realizando. Y acá tenemos el 12 de junio. El 12 de junio, bueno, pasó así rapidito, no sé si se vuelve a poner, ahí está. La actualización en prevención de incendios, caso baterías de ion litio. Ese es el tema que se va a desarrollar el día 12 de junio a las 9 de la mañana. Fíjense que acá tienen el QR para poder inscribirse. Si no, sin ningún problema, pueden ingresar a la página de la UART. Ahí es a programa Prevenir, donde van a poder inscribirse también, por supuesto, de manera gratuita. Así es que tienen por un lado eso y por el otro lado la segunda edición de los cursos virtuales. Son 10 cursos virtuales. Tienen ahí también a disponibilidad poder elegir el tema que más les interese y poder anotarse también de forma gratuita. Así es que bueno, nos interesaba también hacer primero este anuncio porque bueno, es el segundo de 10 seminarios. Vos estuviste hoy a cargo de este segundo seminario, Fernando, y ahora sí te comento algunas preguntas que llegaron, así vos podés, en la medida que puedas, responderlas. Dale. Em, Pregunta, ¿qué experiencia tuviste en cuanto al uso de los elementos de protección personal en la manga? O sea, el personal se adapta porque dice que de acuerdo, la persona que pregunta dice que de acuerdo a su experiencia lo usan por un tiempo, pero les cuesta y lo dejan de usar. Bueno, gracias por la pregunta. Siempre los elementos de protección personal, como decía, es la última barrera y la experiencia que tuve sí cuesta la adopción. Pero por eso planteo el enfoque del flujograma de trabajo, porque la permanencia en el uso de un elemento o del procedimiento que queramos hacer surge también porque justamente cambia el procedimiento, cambia el abordaje. Entonces ya no es, che, Fernando, vas a hacer este trabajo, ponete este elemento, que quizás si no lo tengo adquirido ese hábito, luego voy a dejar de usarlo, sino cuando yo pongo foco en ese diagrama de flujo, en el procedimiento, eso me va a cambiar el abordaje de trabajo. Entonces, es cierto, lo que comentabas, que a veces cuesta y si uno no, o sea, no lo acompaña, o sea, o lo acompañás, pero así todo cuesta que lo implementen. Eh, Me permito proponerte trabajar con las personas en los procedimientos de trabajo, explicar por qué la importancia de ese elemento, a qué riesgos están expuestos, y de esa manera a mí me resultó, insisto, cuesta, sí cuesta, pero por eso hacía foco. No imagino que después de esta charla salgamos a entregar solamente dentro de protección personal, sería un fracaso mi charla. Sí les propongo hablar con las personas, pensar los procedimientos, valorar los riesgos, hacerlos conscientes de la importancia del trabajo seguro, y de esa manera me permito pensar, quizás vas a poder lograr que ya cambie la cultura del trabajo, cambie el método de trabajo, eh, y no sea solamente, bueno, me pongo esto y cuando no me lo pidan más o ya no me hayan preguntado si lo uso o no lo uso, lo dejo de usar. Creo que va un poquito por ahí, Elisa. Buenísimo, Fernando. Bueno, paso a la otra Dale. pregunta. ¿Cuánta es la distancia que tendría que tener la vivienda del lugar de crianza? Qué buena pregunta. Mira, lo que ahí están, te propongo pensar lo siguiente. En términos de características de la vivienda, vos tenés que fijarte en la ley de trabajo agrario. Está citada acá en el PowerPoint, ¿sí? Y en cuanto a la distancia de la ubicación, te diría lo siguiente. Porque dicen no compartir con animales, no compartir. Pero no compartir, pero ¿qué hay? Galpones cercanos, hay una pared lindante, hay un corral, ¿sí? Entonces, lo que te propongo es que vos puedas ver, a partir de los criterios que habla la ley de trabajo agrario, puedas, y la ubicación del campo, puedas determinar la distancia más segura. ¿Por qué? Porque también esa ley de trabajo agrario te está hablando de fuentes de agua, de la capacidad de la vivienda, de no compartir espacios, y eso te va, eso, con la ubicación de tu campo y el mapa de procedimiento, el flujo de trabajo, donde vos sabés, o tengo el galpón acá, tengo el camino más cercano, tengo el tambo acá, eso te va a determinar la ubicación. Entonces, más allá de una distancia, ¿sí? Lo que tenés que fijarte son los criterios y obviamente las casas tienen que estar lejanas, ¿eh?
Nos pasó, me hizo acordar a un establecimiento donde hicieron una muy buena obra, pero súper próxima a un galpón, con lo cual el riesgo era bastante grande, pero lo hicieron con súper buena intención. Entonces digo, fíjense los criterios que están en la ley de trabajo agrario. Esos criterios, más la operación de tu establecimiento, te va a hablar. Pero como regla tiene que estar lo más, digamos, lejana posible de los ámbitos de mayor riesgo. Por eso plantea el mapa de riesgo. ¿Sí? No sé si Elisa respondí o no a la persona que me decía. Sí, entiendo que sí, por supuesto, Fernando. Te transmito la última pregunta. Sí, ¿Se debería reglamentar el uso de casco en los caballos? es una pregunta de opinión. Mira, la verdad, lo que yo pienso es que es una actividad que tengo mis dudas si hay que reglamentar el uso de casco. Te soy sincero, no quiero decir algo que no tengo una certeza, tengo mis dudas. Lo que sí hoy debes tomarlo, para mí, es como una actividad más con riesgos involucrados. Entonces, lo que yo propongo es la actividad andar a caballo. Tengo sencillamente mis dudas sobre si hay que reglamentar el uso de casco o no en esa actividad. Sí, lo que tienes que ver es todos los riesgos asociados a eh, justamente andar a caballo, trabajar con el caballo. ¿Mm? Eso sí, no lo podés dejar de valorar y tener en cuenta. Por mí, de mí hacer un procedimiento de quiénes son las personas que van a trabajar a caballo, en qué lugares, en qué momento y para qué tareas. Hoy el trabajo a pie y con banderas en situaciones, digamos, de mayor riesgo funciona bien. Entonces, va por ahí por lo menos mi criterio, ¿sí? Es claro el 6 y 7 de trabajo horario sobre los riesgos que vos tenés que valorar sobre eso. Fernando, bueno, esas fueron algunas de las preguntas que se formularon. Seguramente pueden llegar a surgir más, pero bueno, los invitamos por supuesto a que las trasladen. Queremos sin duda volverte a agradecer, Fernando, por haber sido parte de este programa Prevenir 2025. La verdad que contentos, como decíamos la semana pasada, estamos cumpliendo 15 años, ¿sí? 15 jóvenes años y a la vez son unos cuantos años realizando estas jornadas de cultura preventiva en las cuales, bueno, WART asume un compromiso concreto, digo, que se traslada a este tipo de acciones y por supuesto se suman voces como la tuya que sin duda aportan muchísimo a la cultura preventiva y a conocer o actualizarse, si es que ya lo conocen, en distintos temas. Así es que bueno, queremos darte las gracias en nombre de WART, que hayas estado, que hayas dispuesto tu mañana para brindarnos todos tus conocimientos y bueno, saludarte y esperar que sigas muy bien. Yo tengo igualmente un par de cosas más antes de despedirlos a todos, que no viene mal que lo tomen en cuenta. Que por un lado van a recibir los certificados vía web. Les pedimos que revisen su casilla de spam porque muchas veces, como es un envío automático, puede llegarles directamente a la casilla de spam, al buzón de spam. Entonces, revísenlo también ahí. Otra cosa que suelen preguntar es, el programa Prevenir está con un canal en YouTube. Tengan paciencia, no es algo inmediato, pero se van subiendo todos estos seminarios que se van grabando, así es que bueno, quedan ahí a disposición, no solamente estos que se están realizando, sino que ahí tienen alojados los anteriores, los de años anteriores, así es que pueden compartirlo y pueden verlo. Y por último, decirles que necesitaríamos y nos vendría muy bien que nos brinden un minuto, no creo que lleve mucho más, de una encuesta que les va a llegar inmediatamente después que hagamos el corte de esta transmisión. Así es que bueno, va a servir porque bueno, siempre uno está tratando de mejorar. Esto acaba de comenzar, es decir, este año vamos por el segundo seminario, quedan 8 por delante, así es que siempre se pueden hacer ajustes para mejor porque la idea es esa, ofrecer
ofrecerles lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos. Por supuesto, darles las gracias porque, como decimos, además de nuestros especialistas, ustedes del otro lado son los protagonistas. Sin ustedes no tendría ningún sentido que se organice todo esto. Así es que, bueno, son la verdadera alma del programa Prevenir. Gracias por haber estado. Nuevamente te agradezco, Fernando, en nombre de WART. Gracias por haber brindado tu seminario. Y bueno, yo los saludo. Nos encontramos nuevamente en el próximo seminario, en este caso el 12 de junio. Parece que falta y no falta. Cuando quieran darse cuenta, ya vamos a estar nuevamente dándonos el saludo de la tercera jornada. En este caso los saludo, les agradezco que hayan estado del otro lado, que estén muy bien. Y bueno, hasta el tercer seminario en este programa Prevenir 2025 organizado por la Guardia y coordinado por FISO. Chao, hasta luego.